Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. Y en el día de hoy tenemos una entrevista, ¿verdad? De los medios tradicionales de siempre que siguen buscándole la quinta pata al gato con el tema de José Raúl Mulino. Ellos hablan en los medios de que hay una zozobra en la ciudadanía con el tema de la candidatura de José Raúl Mulino. Y han llevado esta zozobra a distancias inimaginables en el globo terráqueo. ¿A qué me refiero? Han hecho entrevistas en CNN, han hecho entrevistas en DW, en Televisión Española, en BBC de Londres. Mundialmente están llevando una información provocando que Panamá sea vista como un país que tiene una inestabilidad en la democracia. Cosa que no es así. Si la ley habilita a un candidato a participar en la contienda electoral, pero tiene ciertas connotaciones que a ciertos sectores de la ciudad no le gustan, cambie la constitución. Hagamos un cabildeo, hagamos una especie de no sé, consulta ciudadana, ¿verdad? Pero no provoquemos la zozobra, el caos, la incertidumbre por parte de la ciudadanía, que yo vengo diciendo hace rato que no es producto ni del tribunal ni de la Corte Suprema, sino de aquellas personas que tienen esos intereses que lo único que buscan es crear caos para pescar en río revuelto. A mí no me engaña, a mí no me echa cuento. Cuando tenemos ya cierta edad no nos engaña. Tal vez a los muchachitos o a la persona que está un poco alejada del tema, sí la traten de enredar y marear. Pero vamos a escuchar las palabras del magistrado eterno que tiene el Tribunal Electoral en Eduardo Valdés Escoferi. Yo desde que tengo uso de razón, Eduardo Valdés Escoferi está en el tribunal. Bueno, eso tampoco lo entiendo, pero nuevamente, si él está allí es porque la ley y la constitución y las normas en el país lo permiten. Y aquí está la parte. Si no te gusta, cambia la constitución. Hagamos una consulta ciudadana. Pero no vamos a criticar algo que ya está en las reglas del juego. Simplemente juega con las reglas del juego. Si no, pregúntele a Juan Diego Vázquez, que como sabe que la partidocracia es lo que impera en Panamá, tuvo que crear su partido político igual que Ricardo Lombana. Con su partido político, otro camino. ¿Verdad? Entonces, jugando con las reglas del juego. Si no te gustan las reglas del juego, cámbialas. Vamos a escuchar al magistrado eterno del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi. Para mí no había ninguna discusión. Esa norma ha estado ahí desde que se reformó la Constitución en el 83, prácticamente igualita. Y lo único cambio que ha tenido es que en un momento no estaba la figura del alcalde porque era designado, después se incluyó y después donde decía el legislador se puso diputado. Pero la interpretación siempre es que eso se aplica a todos los cargos. Usted sigue manteniendo esa misma tesis. Bueno, lo sí. que aplica para... No es que él sigue manteniendo la misma tesis, Hugo Enrique Famanía, cizañoso. Él está hablando de la normativa, cizañoso. Plente aplica para un vicepresidente. Por ahí se han Y él tiene que hablar con educación, porque dan ganas como de, tú sabes, ¿no? Dan ganas. un trabajo de un jurista muy distinguido, Sí. el doctor José Jesús Orozco, que fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde respalda totalmente la decisión del tribunal cumpliendo con los más altos estándares en materia de las convenciones de derechos humanos, ¿no? Y que no solamente es legal, sino que es absolutamente constitucional a nivel de la convencionalidad, que va más arriba de la Constitución. Entonces, antes de que siga hablando el cizañoso periodista que tenemos en Panamá, esos son los periodistas de Panamá, mi pregunta es la siguiente. Si Eduardo Valdés Escoferi, el eterno magistrado del Tribunal Electoral, dice estas palabras,
y las refrenda Luis Guerra, por eso son 3 magistrados, a la hora de una votación siempre va a ser 2-1, 3-0. Me pregunto, ¿por qué Juncal votó en contra? Si estos se están apegando a una norma que está establecida en el Tribunal Electoral, ¿cuál es la motivación del magistrado Juncal para votar en contra de la decisión de Luis Guerra, el más reciente de los magistrados, y el eterno magistrado Eduardo Valdés Escoferi? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la motivación? Habría que preguntarle a Juncal, porque están llamando siempre a Luis Guerra y están llamando a Valdés Escoferi. Y mi pregunta es, ¿cuál es la motivación de Juncal si los otros 2 magistrados se basaron en la norma, en lo que dice la ley? Vuelvo y repito, ¿cuál es la motivación de Juncal? Da para las suspicacias, ¿verdad? No quiero entrar en detalles porque obviamente no puedo interpretar algo que está en la cabeza, en la mente del magistrado, pero la pregunta es, ¿cuál es la motivación? Sería bueno que él también diga cuál es la motivación para estar en desacuerdo con la decisión tomada según la norma por los magistrados Valdés Escoferi. No sé si me va siguiendo lo que quiero decir. O sea, ellos tienen una motivación. ¿Cuál es la motivación, verdad, del magistrado Juncal? Sería bueno escuchar sus declaraciones para que todo Panamá sepa por qué él votó en contra y por qué no los 3 votaron a favor, si supuestamente se apegan los otros 2 a la norma, a lo que dice la ley. ¿O acaso nosotros los panameños nos gusta estar por encima de la ley? Yo no. Yo estaré muy en desacuerdo con muchas leyes en Panamá, pero las respeto. Y le enseño a mi familia a respetar la ley. Aunque no esté de acuerdo con algunas leyes en este país, hay que respetarlas. Digo, si no, entonces no estamos en un Estado de Derecho. No es un país democrático. Y viviríamos entonces en una anarquía. Para eso no tengamos Estado. Para eso vivamos como si fuera un cacicado. Caciques. No, hasta los caciques tienen reglas y tienen normas en sus comunidades, en sus comarcas. Entonces vivamos en una anarquía. Vivamos en Walking Dead. Cada uno Royal Rumble. Viva como pueda. Sálvese quien pueda. Vivamos así. ¿Nos gustaría vivir así? A mí no. A mí me gusta la justicia y la ley. Aquí en Panamá hay mucha injusticia. Eso hay que cambiarlo. Pero por las vías legales. Eso, a ver, para que estemos claros, ¿no? Mi posición siempre va a ser esa. Seguimos. Bien, la decisión en Corte Suprema de Justicia, el magistrado oponente les eleva un cuestionamiento, ustedes le responden inmediatamente y ustedes dicen, esto no fue una decisión unilateral, sino fue una decisión legal. En base a un tema legal. Vaya, Famania, estás descubriendo el agua tibia. Para que explique el fundamento. Bueno, No entiende. en el mismo acuerdo 11-1 se planteó las 2 tesis que se estaban discutiendo, ¿no? Y se dijo, bueno, y era exclusivamente un tema legal. El artículo 362, reglamentado por el decreto 29 del 22, en su artículo 91, que dice que si un ciudadano reconocido como candidato pierde su condición de tal por cualquier causa, Busca trapeador. candidato principal, Córrete, Cerda. Busca trapeador. Ponlo ahí. Y eso se aplica a todos los cargos. La ley no distingue. Así que ese escenario estaba previsto en el Código Electoral, ya ha estado previsto desde la reforma del 83 para acá. Así que para nosotros no había nada que discutir. Eso es así. Y es por mandato de ley, por ministerio de la ley. Ese escenario está previsto en la Constitución. Desde el 83 y ahora porque es Ricardo Martinelli, porque es José Raúl Mulino, entonces periodistas como el que acabamos de escuchar vienen con esas preguntas como si él no supiera por dónde va tabla. Se hacen lo por no decir, ¿verdad? No puedo decirlo porque después me regañan acá. En el código, para mí no había ninguna discusión. Esa norma ha estado ahí
de que se reformó la Constitución en el 83. Mira tú. Bueno, ahí te la dejo porque hasta ahí llegó y se repitió de nuevo lo que él dijo. Entonces, creo que quedó claro. Si no te gusta, repito, cambia la Constitución, amigo hater, amiga hater. ¿Verdad? Animalito del bosque. Si no te gusta, llénate de odio aunque te dé rabia. Aunque seas fan de esos periodistas de pacotilla que tenemos en Panamá, que son los mismos que apoyaron a la minera. A veces yo no entiendo a los panameños. Y soy panameño, amo a mi país, daría mi vida por mi país, por mi patria, por mi familia, por mis amigos. ¿Verdad? Por la soberanía de mi país. Pero de verdad, panameños como estos me dan ganas de yo mismo, you know,